a ustedes les quede en claro esto. Ustedes ya habían visto algo de vicios, muy por arriba. ¿Qué vicios vieron? ¿Qué? Bien. Esto que él menciona. Vieron, muy por arriba, el tema de error, vieron dolo y vieron violencia. Y esto, ustedes vieron como vicio. Error, dolo y violencia. ¿Qué viciaba? Qué lindo cuando una pregunta así, porque tienen que acomodar de nuevo lo que habían estado viendo. La voluntad. Muy bien, muy bien. Está viciada la voluntad, ¿sí? Está viciada la voluntad. Esos son los vicios de la voluntad: error, dolo y violencia. Entonces, yo lo primero que quiero es que distingan eso de lo que es otros vicios que vamos a ir viendo, y que son los vicios del acto jurídico. Por supuesto que cuando encontramos error, dolo y violencia en un acto jurídico, también lo vamos a tener viciado, porque en ese acto jurídico va a estar viciada la voluntad. ¿Entienden? Pero hay vicios que son propios del acto jurídico y que ya no tienen que ver con la voluntad. Y esos son el vicio de lesión, simulación y fraude. Dentro de lo que era el vicio de la voluntad, el error y el dolo, ¿qué están viciando? Sí. ¿Cómo? Mejor acá y no en el examen. El acto, el mismo. Sí, vician el acto, obviamente. Están viciando la intención que tenía. ¿Sí? Y la violencia, lo que está viciando es la libertad. Si tuviéramos, además, falta de discernimiento, ahí no estamos hablando de un vicio. Ahí estábamos viendo en dónde estaríamos entonces. Estaríamos en el tema de las incapacidades, ¿sí? Que ya lo habíamos visto anteriormente. Pero lo que quiero es que les quede claro es esto. Error, dolo, violencia son vicios propios de la voluntad. La voluntad es necesaria en el acto jurídico, pero esos tres vicios están afectando la voluntad. Y la lesión, la simulación y el fraude son vicios propios del acto jurídico. Entonces después vamos a dedicarle una clase entera a lo que es la lesión, otra a simulación y otra a fraude. Son figuras muy interesantes de ir viendo y tienen bastante jurisprudencia para ser aplicados y no han sufrido prácticamente, creo que no tuvieron ninguna de las tres, ninguna modificación en el Código Nuevo. Yo les había mencionado un fallo, ¿ustedes recuerdan? La Cámara de Azul. ¿Sí? Lo que les voy a pedir, porque en ese fallo, a ver, ustedes cuándo están con exámenes, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Y cuándo más? Mañana termina. Entonces, para el lunes que viene, estaría bien que traigan leído este fallo. Si bien en ese fallo hablan de esta figura que nosotros ahora vamos a empezar a ver, que, bueno, ahora en unas clases más vamos a empezar a ver lesión,
El 12. Pero entonces, mejor. ¿Ustedes han leído fallos? Sí, muy poco. Muy pocos. Leer fallos es muy denso. Pero no van a ser médicos, ¿eh? Así que van a ser abogados. Así que con lo que van a lidiar cotidianamente, una vez recibido, es justamente con eso. Su objetivo, si son abogados, es tratar de conseguir esas sentencias, ¿sí? Y ahí las van a leer con muchas ganas porque ustedes estuvieron participando en la demanda y todo eso. Disculpe, ¿cómo es el nombre del fallo? Y ahí sería muy bueno. ¿Quién lo tiene? Porque yo se lo dije, seguro que vos lo tenés. Ahí está. El de Asunción. Así lo anotan, lo ven todos. Luisa Aurora contra abogado Juan Carlos. ¿Lo decís de nuevo? Sí. Yuvisa. Con Z o derecho. A ver, lo escribimos acá, sí. Z. Yuvisa. Z. No, pero es Yuvisa. ¿Con qué comienza? ¿Dónde? ¿Dónde? Yuvisa Aurora contra abogado. ¿Sí? Yuvisa. Con B. ¿Con B corta? Eso. No, que lo digo yo. Hola. Yuvisa. ¿Así es? Sí, ahí está. Bien. Sí, yo cuando lo busqué también no, lo puse mal. Y después cuando salió la causa, que bueno, debe ser eso. Ajá. Sí, sí, sí. Yuvisa con vogal. Claro, Luisa Aurora, convocado, coma, Juan Carlos, sin anulación de contrato. Sobre, claro, gracias. Comprobado no sé cuánto. Ahora sí me he hecho como medio, ¿viste? Sobre Juan Carlos. Anulación de contrato. anulación de contrato. Es como un trío amoroso de una persona que no sabe leer y escribir, ¿cierto? Yo creo que lo pueden encontrar fácil porque es más o menos reciente. Y entonces estaría muy bueno este ejercicio de que lo lean, porque los fallos suelen ser muy densos de leer. Pero bueno, van a ver que se repite, pero se repite porque hace una redacción de cómo sucedieron las cosas. Que dice uno, que dice otro. Obviamente cuando estamos hablando, chicos, de un fallo, cuando ya estamos hablando de una jurisprudencia que ustedes a su vez pueden citar. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les di fuentes del derecho? La jurisprudencia es fuentes del derecho, ¿sí? Para que sea válida como fuente de derecho, para que esta jurisprudencia sea válida, no tiene que ser fallo de primera instancia, tiene que ser fallo de cámara. Por lo cual, lo que ustedes están leyendo es lo que la Cámara dice respecto de esa sentencia de primer grado que fue apelada. ¿Comprenden? Entonces, empieza el relato de lo que dice una parte, de lo que dice otra, de lo que sentencia el juez. Y sobre lo que sentencia el juez, ¿qué apela? ¿O por qué apela una de las partes? ¿Qué responde la otra a esa apelación? ¿Qué apela a la otra parte? Si es que son los dos los que apelan cosas diferentes, ¿qué se responde? Y entonces ahí se preguntan, ¿se admite esto? ¿Cómo debe resolver el tribunal? Y empieza el relato de lo que cada uno entiende de la doctrina jurídica y cuál debe ser la sentencia justa. Se habla de cuál es el sorteo, cómo tocan los jueces, a quién le corresponde primero y todo eso. Todo eso está en el relato del fallo. Y entonces acá era muy interesante porque justamente se hablaba si se tenía que estar anulando o no un contrato de compraventa. Y tenía que ver con que si estábamos con el vicio del error, si había error, si había dolo, si por qué se pide anular esto o no, y desmenuzan esto que nosotros lo vemos en unos cuantos artículos, y que lo leemos acá y que se resulta un poco pesado, pero bueno, llevado a la práctica. En un caso específico, una señora que está pidiendo que esa escritura que firmó, la verdad, creo que era una escritura, creo que se había firmado la escritura, lo hizo sin conocimiento de saber qué estaba haciendo. El boleto de compraventa dentro del mismo terreno que le había vendido al marido y después también estaba metida la hermana. Sí. El tema es que con ese boleto de compraventa creo que
después vamos a desmenuzar bien los hechos, sí, cuáles era son. todo el terreno, y bueno, y la persona no sabía leer y no sabía Claro. escribir, y había todo un tema de fondo para Claro. explicar cada uno. Y entonces está muy bien ahí, se explica muy bien el tema error, si estamos hablando de un error, si incurrió en error esta persona, si estamos hablando de dolo. Y también se introduce el tema de la lesión objetiva, que por ahí, la lesión subjetiva, que por ahí ustedes no, bueno, todavía no lo manejan como elemento, pero ya bueno, vamos a ir viendo cuál es. Entonces, ¿cuál de todos estos vicios que se entiende habrá o no habrá, o han sido interpuestos, en definitiva, qué es lo que tenemos que hacer? Anular, no anular, y bueno, y eso está muy, muy bueno llevado a la práctica. Entonces yo les dije, ¿anotaron todos esto? Bueno, lunes que viene lo analizamos al fallo, vemos cuáles son los hechos. Bueno, el lunes que tenemos clases, ¿sí? Así que tienen bastante tiempo para leer y para ir remarcando cuáles son las citas más importantes. Se los dicen al resto, así tenemos una clase más rica de poder interactuar entre todos. Esto es importante, sobre cuál es el objeto, la anulación de contratos. Y viene al caso, viene a lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque nosotros dijimos, error, dolo, violencia, lesión, simulación y fraude. ¿Sí? Dijimos, error, dolo y violencia son vicios que afectan a la voluntad. Y lesión, simulación y fraude son vicios del acto jurídico. ¿Las consecuencias son las mismas de un vicio o de otro? Entonces, acá, cuando de solo ver esto, ¿qué se estaba pidiendo? ¿Cuál era el objeto? Anular. Anular. Es decir, eso nos hace pensar que los vicios, ¿a qué llevan? A la nulidad de los actos, ¿sí? A poder pedir la nulidad de los actos. Si algo está viciado, al estar viciada la voluntad, al estar viciado el acto jurídico, ¿en qué es importante? En que yo pido que ese acto no tenga validez, en que ese acto sea nulo, ¿entienden? Entonces, ya con solo leer el título del fallo, nos está dando algunas de las posibles consecuencias. Si yo pienso que tenemos tal situación, puedo estar pidiendo la nulidad de ese acto jurídico. Entonces, el error, el dolo, la violencia, la lesión y la simulación tienen como consecuencia la nulidad del acto o la anulabilidad, ¿sí? O sea, yo tengo que pedir. ¿Comprenden? Ustedes, abogados, encuentran que hay alguno de estos vicios en el acto jurídico que firmó su cliente, que les va a consultar, entonces sabemos que si estamos hablando de error, dolo, violencia, lesión o simulación, ustedes pueden estar pidiendo la nulidad de ese acto. ¿Comprenden? Y con el fraude,
lo que vamos a pedir, ¿qué será si no es la nulidad? Una indemnización. ¿Eh? Una indemnización. Ah, bueno, conjuntamente con los vicios, se puede estar solicitando, si es que es procedente, la indemnización, ¿sí? Son cosas diferentes. La indemnización uno lo puede estar solicitando en función de que haya habido un perjuicio, de que a alguien se le haya ocasionado un daño. Todos tenemos siempre la regla del deber genérico de no dañar a otros. Siempre que alguien sufrió un daño, y se entiende que así sucedió, es posible que esté solicitando resarcimiento por ese daño. Entonces, independiente de la acción que nosotros podamos estar oponiendo de nulidad, si es que esa situación en algún caso nos significó un daño, conjuntamente podemos estar interponiendo la demanda de daños y perjuicios, ¿sí? Pero no significa eso que la consecuencia del vicio sea daños y perjuicios. Podrá ser una acción independiente conjunta a estas otras, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver más a fondo cuando veamos esto. El fraude a lo que lleva es a lo que nosotros podemos solicitar es la inoponibilidad. Que ese acto jurídico a nosotros no sea inoponible. Inoponibilidad. Entonces, el error, dolo, violencia, lesión y simulación van a llevar a la nulidad o a la anulabilidad del acto. Después van a tener todas las clases acá, van a desarrollar en esta materia la parte de la nulidad de los actos. Y es muy importante porque se ve acá ahora en la parte general y se aplica en toda la carrera. Y es un tema súper importante que lo vemos después más adelante. Entonces, esto que les digo ahora, la anulabilidad, es pedir, ¿sí?, que se declare nulo. Y el fraude nos va a llevar a la inoponibilidad. Es decir, que para mí no sea válido eso, aunque sea válido para otros, pero para mí no. Eso es la inoponibilidad. ¿Será válido? No será nulo. Tendrá efectos. Porque es muy diferente cuando algo es nulo. Cuando algo es nulo, es como que no existió. O sea, bueno, después hay que estar viendo el obrar de mala fe, de buena fe y toda esta situación. Pero en principio lo que se nulifica retrotrae las cosas a la inexistencia, ¿comprenden? Entonces, es distinto entonces la inoponibilidad, que lo que está diciendo es: yo no digo que no vale. Esto vale, continúa, sigue, y para quienes intervinieron y les es válido, tendrá todas las consecuencias que sea, pero para mí no. Yo pido que esta acción que se hizo en fraude a mí me sea inoponible. Esa es la diferencia entre estos vicios y el fraude. A su vez, después vamos a ver bien, dentro de las consecuencias, en lo que se llama la lesión, también tenemos una consecuencia distinta a la nulidad. O sea, tenemos la nulidad como posibilidad. Nosotros podemos pedir la nulidad de un acto por el vicio de la lesión, o podemos pedir que por ese mismo vicio no se nulifique el acto, pero sí que se haga un reajuste. Eso lo podemos pedir o nos lo puede la contraparte ofrecer. Si yo pido la nulidad de un acto jurídico que está viciado con el vicio de la lesión, después vamos a ver exactamente qué consiste, la otra parte puede decir: no, yo no quiero que se nulifique, pero sí volvamos a rever el contrato y readecuemos las condiciones. Así que bueno, esto es lo que vamos a empezar a ver conmigo de acá en más, mientras que con el doctor van a estar continuando con la forma de los actos jurídicos. Esta vez les di la peor parte ahí. La parte es entretenida. Ya saben ustedes bastante de error. ¿Dónde está establecido el error ahora? Lo que pasa es que el código nuevo lo ha cambiado de lugar, y por eso está exactamente, apenas se empiezan a ver actos jurídicos, y ahí están los vicios de la voluntad, y ahí viene error, dolo y violencia. Por eso ustedes de tema error
ya digamos que son casi doctos en esto, ¿no es cierto? Error lo tienen del 265 en adelante. Y ahí dice, en este 265, que la consecuencia del error es la nulidad. A ver si lo leen. ¿Alguien lo tiene? El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Ahí está. Vicia la voluntad es lo mismo que nosotros dijimos. De ahí surge que son vicio de la voluntad y surge la consecuencia que les acabo de decir. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Sí. Acá el código, lo que sucede, ¿ustedes siguen leyendo a Rivera? Bueno, yo en este tema les voy a pedir que lo lean a Rivera, porque se entiende cuáles son las modificaciones del código. Por ejemplo, nosotros acá directamente entramos a hablar de error esencial. Y anteriormente había una distinción en lo que eran los errores esenciales, lo que eran los errores accidentales. Y se va desmenuzando, se van sacando cosas en el código nuevo que la realidad es que eran una caracterización que no aportaba mucho en lo que tiene que ver con la normativa. Y entonces de ahí vienen estas palabras que de pronto, porque dice el error, en vez de decir el error de hecho, vicia la voluntad, el error esencial de hecho, bueno, en realidad el decir esencial tiene una explicación histórica, porque en la doctrina se diferenciaba el esencial del accidental y entonces ustedes lo van a entender si vienen leyendo y no, a ver, yo en esta materia y en todas, les digo, más allá de leer el código actual, el nuevo, tienen que hacer la lectura de estos temas de cómo se venían tratando antes. Primero porque todavía no sé si ya hay manuales por el cual puedan ir estudiando esta materia con el nuevo código, pero además porque es necesario para ustedes tener el bagaje de la información de cómo se llega hasta el momento de ahora. Entonces, en el tema de error, por ejemplo, queda reducido a unos cuantos artículos, en donde lo que hace es esto mismo, la explicación que antes lo teníamos, ahora queda subsumido en esto. Y es más sencillo, pero no está mal que ustedes tengan el conocimiento de cómo es que llegamos a esto. Ahí vimos que hablaba de error de hecho. ¿Qué otro error que no sea de hecho puede llegar a haber? Omisión, mentir algo. Más bien tendría que ver con un dolo, querer esconder algo. Decir, ¿Error en la persona? Esa era una de las características, sí. Pero seguimos hablando de error de hecho. Ah, de hecho. Seguimos hablando de error de hecho. Yo tengo un error, no puedo de darme cuenta bien si contraté con la persona que quise o no. Tengo un error con la persona que contraté, pero sigue siendo un error de hecho. Bueno, la gran diferencia que tenemos, ya que no surge acá, después ustedes me prometen van a leer Rivera y analizamos este tema. Pero la gran, digamos, dicotomía que podríamos llegar a tener es qué es error de hecho
en contraposición con error de derecho. Error de hecho, error de derecho. ¿Y cómo sería el error de derecho? Y ahí está. ¿Y cómo sería error de derecho? Claro, ahí está. Me caso con una mujer menor de 18 años y me miente la calle. Es un error porque no lo digo. Eso es un error. Va a seguir siendo un error de hecho. Es sobre un hecho. Pero yo tengo derecho a saber que es mayor o menor de 18 años. Y sí, vos pedile el documento por las dudas. ¿Sí? La partida de nacimiento, vos pedile. Tengo ¿Sí? derecho a pedir el documento. Claro, sí, sí, sí. Mira, todo lindo, pero yo estoy estudiando abogacía y no quiero incurrir en un error de derecho. Necesito todo para todo. Claro. Hecho. Sí, cuando ustedes hablaban de las características que eran los hechos, ¿qué definición tenían? Un acontecimiento. Saquemos la situación, dejemos de hablar de hechos jurídicos, porque para que sea un hecho jurídico lo importante era que tuviera consecuencias jurídicas, ¿sí? Efectos jurídicos, consecuencias. Pero saquemos ese tema y tratemos de entender lo que es hecho. Hecho es eso que decía, ese acontecimiento. O sea, todos los acontecimientos son hechos. Se lo digo porque en este desmenuzamiento de ideas, cuando tenemos que tratar de entender entre hecho y derecho, se les confunde qué es hecho y qué puede ser derecho. ¿Sí? Porque tener desconocimiento, muy bien lo que dijiste, de una cualidad de la persona, por ejemplo la edad, no deja de ser una situación de hecho. ¿Sí? Es un acontecimiento, es algo. Vos desconoces algo de esa persona. En este caso, por ejemplo, la edad que te puede inducir a cometer un error. Está muy bien. O lo que decías vos sobre respecto de tener un error sobre la persona. Son todas situaciones que son acontecimientos, son cosas que suceden. Y todo lo que sucede son hechos. Algunos serán hechos jurídicos o no, pero todas esas cuestiones son hechos. Ustedes, cuando después ya sean abogados y tengan que redactar demandas, una de las partes de las demandas se va a llamar hechos. ¿Sí? Y en los hechos, ustedes van a tener que contar eso mismo, hechos. Y no mezclar con otra cosa. Y cuando ustedes están redactando los hechos en la demanda, lo que está diciendo es lo que sucedió tal. Me dijo que tenía 22 y resultaba que tenía 15, qué sé yo, me di cuenta de... no sé, las cosas que sucedieron, esos son los hechos. Entonces, si nos queda claro qué es eso, podemos diferenciar. Un error de hecho es un error sobre cualquiera de las apreciaciones que nosotros podemos tener de cualquiera de las cosas que pasan, ¿sí? Eso es un error de hecho. Y en contraposición al error de derecho, entonces, ¿qué será? La forma. El derecho. ¿Puede ser que se me aplique una ley que no me corresponde? Es un error sobre el derecho. Es un error sobre las leyes. Yo entendí que se era mayor a los 15. Yo supuse, apliqué mal la ley. Yo entendí que la ley decía que en vez de ser mayor de edad a los 18, era mayor de edad. O sea, yo entendí mal la ley. Yo no, el error lo tuve sobre la ley. O sea, yo voy y digo, señor juez, no entiendo por qué quiere anular esto cuando yo soy mayor de edad, tengo 16 años y bla, 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 bla. Vamos a decir, acá hay un error de derecho. ¿Comprenden? Eso sería la diferencia entre el error de hecho y el error de derecho. La mayoría de los casos que ustedes van a ver, jurisprudencia y todo, tienen que ver con errores de hecho. ¿Sí? A ustedes los abogados les tiene que importar no incurrir en error de derecho. Cuando está mal la formulación de una demanda o cualquier tipo de cosa así, que esté mal la forma, Sí. eso
estamos hablando nada más de una demanda, la consecuencia que puede traer es, por ejemplo, tenerla por no presentada. Sí, por ejemplo, podría llegar a ser. Pero si yo estoy alegando en esa demanda que quiero que se me anule un acto por un error que yo entiendo, porque comprendí mal el derecho, ¿comprenden? No lo puedo hacer valer. Pero se puede decir entonces de que es el error de derecho sobre mi persona. Digamos, yo me hago cargo y digo, no sabía que me podía casar hasta siendo menor de 18. No sabía que podía ir a menos de 120 kilómetros por hora. Claro, yo desconocía esta normativa. Claro, lo que es error de Pero derecho. yo no puedo hacer valer. El error de derecho no lo puedo hacer valer. Yo no puedo ir a la justicia a decir, lo que pasa, señor juez, es que yo desconocía. Claro, yo desconocía. ¿Y por qué? Justamente por lo que vos decís. Porque la ley tiene una de las características que hemos estudiado al principio, es que es la publicidad. La ley es general y tiene esta característica de publicidad. Entonces, uno no puede alegar error de derecho. Uno no puede decir, lo que pasa, señor juez, es que no obré con mala fe. Lo que sucedió es que yo no sabía, porque te van a decir, bueno, uno podrá no saber sobre cuestiones de hecho. Uno podrá decir, bueno, no sé, sí entiendo, obraste, desconocías esto, pero no puede alegar cuestiones de derecho. Es inexcusable el error de derecho. ¿Comprenden? Esta es la cuestión. ¿Disminuyen las consecuencias si la persona no tenía la intención porque no sabía? No se puede alegar. No puedo ir y decir, yo desconocía la ley. No sé que las consecuencias se aplican igual, pero de esta manera no sé. No. Era más lo mismo. Claro. Si no, imagínense que sería muy fácil para todos, algo que a nosotros no nos conviene, de pronto decir, discúlpame, la verdad, yo no había entendido que con el boleto de compraventa yo tenía que... ¿Cuándo tiene efecto entonces? Si no puedo alegarlo. No tiene. Es inexcusable. El error de derecho no se puede estar haciendo valer. El artículo 8, que lo lean. Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. Si la excepción no está autorizada por el ordenamiento público. Artículo 8, ¿sí? Y ahí está el principio de inexcusabilidad, ¿sí? La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, ¿sí? Yo no puedo decir, la verdad, no lo sabía, yo desconocía. Entonces, eso es lo que les tiene que quedar. Acá después dice, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Bueno, si es que tenemos, en principio, algún tipo de excepción que estuviera previsto, bueno, en ese caso, el mismo ordenamiento jurídico está diciendo, salvo esta situación. Pero si no, principio general, la inexcusabilidad del error de derecho. Entonces, ¿qué les queda de esta clase? La inexcusabilidad del error de derecho. ¿Sí? La ley famosa letra chica de los contratos, pues... Lo que pasa es que ahí entramos en otra cosa que más bien tiene que ver con el contrato de consumo y que se protege mucho al consumidor. Ahora, con porque ese al principio, tipo. si Sí, firmabas y entraba la letra claro. chica, era... Sí, pero digamos, de todas maneras, ahí estaríamos hablando más propiamente de un error de las cláusulas contractuales, ¿sí? No del ordenamiento jurídico. Esto es diferente porque, ¿por qué es inexcusable el error de derecho? Porque estamos hablando de leyes. Estamos hablando de leyes y las leyes ustedes saben que tienen una cantidad de caracteres y entre ellos esta cosa de ser obligatorias para todos, de ser generales, mientras que aquellas letras chiquitas que estuvieran en un contrato tiene virtualidad únicamente entre las partes que integran ese contrato, ¿sí? No tienen por qué tener conocimiento de eso la vecina de al lado, ¿sí?
Entonces, esta es la cuestión del error de derecho, que en realidad el hecho de que la ley establezca la publicidad es lo que hace, es lo que le da fundamento a la inexcusabilidad. Entonces, al tener esta característica de públicas, es que uno no puede alegar el desconocimiento de ellas. Lo que la ley establece es la obligatoriedad del conocimiento de las leyes nacionales, con lo cual podría plantearse situaciones en que haya error de derecho cuando ese derecho no sea nuestro. ¿Comprenden? ¿Qué derecho extranjero? A nosotros la obligatoriedad es para el conocimiento de nuestras leyes. Entonces, si existiera y fuera posible, ¿no? Digamos que pudiera estar probando esto, que uno firmó un contrato donde tenía desconocimiento que en otro país las leyes se aplicaban de otra manera, bueno, ahí posiblemente se pueda estar viendo esta situación de hacer valer o sea, ya no sería inexcusable como es con el derecho local. ¿Comprenden? Entonces estaría bueno ver si encuentro fallos de esto. Bueno, y lo que vimos en ese primero de las palabritas, hasta acá, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero apenas hemos analizado como 2 o 3 palabritas nada más del primero de los artículos de error, ¿sí? Porque dijimos esencial y dijimos de hecho. Y eso nos llevó a que les haga un relato de esto, como para que expliquen por qué dice de hecho, por qué dice esencial, ¿sí? Y entonces, en esas cosas es que le digo que está bueno ir a las fuentes, ir a las lecturas, porque esto no es que lo invento yo, no es que lo digo, sino que es lo que surge, cada una de las palabras que está en el código, tiene una historia atrás de por qué se ha volcado de esta manera y no de otra. Para el código, cuando hablábamos de error esencial, los errores esenciales recaen sobre la naturaleza del acto, sobre la persona, sobre la sustancia, sobre la causa o sobre el objeto. Todos estos errores esenciales, ¿qué había dicho el código? ¿Cuál era la consecuencia? ¿Sí? Son anulables. Entonces, los errores que recaen sobre la naturaleza, sobre la persona, sobre la sustancia, sobre la causa o sobre el objeto, son anulables. Y a eso le llamamos errores esenciales. ¿Y por qué? Porque antes se llamaba accidentales a otro tipo de errores, que en realidad tenían que ver con errores sobre elementos accesorios y que en este caso creo que ya no se volcó esa forma de distinguirlo en el código, y que no traía, no conllevaba la anulabilidad del acto, sino a la adecuación, ¿sí? Y ese lo encontramos en el 268, lo que se llama error de cálculo. Todo lo que es el 267 es lo que yo les dije. El 267 son los esenciales. Y entonces, el 268 es lo que quedó de lo que antes, es lo que quedó lo más importante de lo que antes se denominaba error accidental. ¿Por qué? Porque lo más importante tenía que ver con estas cuestiones de error de cálculo. En la publicidad decía que era tanto el valor de este bien y me costaba tanto, eso es una de las cosas más comunes, ¿sí?
anula la compra el hecho de que haya habido un error sobre el monto. Supongamos, qué sé yo, voy a comprar un electrodoméstico que estaba publicitado a tanto o yo entendí que decía tanto en el monto y en realidad era diferente el precio, pero por poca diferencia, y hay ahí un error, ¿anulo o rectifico? Entonces esa es la diferencia, ¿me entienden? Antes eso se llamaba error accidental y dentro de los accidentales teníamos los errores de cálculo. Lo que hizo el código ahora es sacar esa distinción y en el 268 directamente tomó el error de cálculo. Y lo que dice es, el error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación. Excepto que sea determinante del consentimiento. ¿Entienden? Si a mí justamente ese precio dice que yo lo comprara acá y no en otro lado, y yo vine exactamente por esto, bueno, si fue el elemento esencial que a mí me llevó, me motivó, ¿sí?, a que yo ejecutara este acto, bueno, ahí sí va a tener otro peso. Y como tiene otro peso, y yo lo puedo probar de esa manera, siempre que estamos en derecho, estamos hablando de cuestiones probatorias, ahí podremos estar hablando de que podemos llegar a anular el acto. Se aplica todo el nivel, digamos, desde lo más básico, por ejemplo, en un supermercado, ir y comprar y que te va a tratar mal y demás. No se aplica, simplemente no se aplica por una cuestión práctica. Si vos vas a hacer una acción de nulidad por el shampoo... No, una acción, que voy en el momento de uno reclamar al... Sí, el reclamo en ese momento te pueden estar... Claro, sí, pero digamos que también para esto están estos... este fuero ahora de los... O sea, específicamente el reclamo que se hace por consumidores, que tiene una vía mucho más rápida, o sea, tratando de evitar todo este desgaste. Claro, que significaría. Sí. Pero te pueden estar ofreciendo la rectificación. Claro, sí. Porque este artículo se combina con el que continúa, con el 269. A ver si lo leen. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto y la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Esto es lo mismo, ¿ven? La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades, ¿sí? Está diciendo que, bueno, lo subsana y listo, no estamos anulando el acto. Y después, por último, el 270, error en la declaración. Se llama también error impropio, el error en la declaración. Sí, que lo lean. Las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión. Sí. Es un error en lo que la manifestación de voluntad que yo pretendía hacer y lo que quedó transcrito. ¿Sí? Había pasado un fallo hace 2 o 3 semanas que Ajá. había un error supuestamente involuntario de catastro. Ajá. Que dieron 8 metros cuadrados a una persona de más de toda la manzana. Lo que sí no recuerdo es que había planteado un error de cálculo o un error en la declaración. Porque había varias cosas, digamos, el mandante, uno de los vecinos demandaba al otro vecino y así Sí. pues, se fue sucediendo hasta llegar a catastro y los planos estaban mal hechos. Sí. Entonces esos 8 metros cuadrados que tenía le sacaban un pedacito a cada uno. Sí. El error de quién fue. Y de catastro por hacer malos planos. Pero los planos los tienen que presentar los particulares y los aprueba el catastro, ¿no? Bueno, Es al revés, digamos. Lo que pasa es que alguno de los que fue perjudicado, Todos se equivocaron. Todos. Claro,
Claro. Estaba buscando dolo y error, entonces salió ese fallo y dije, bueno, trabajo y digo, sí. Ahí solamente, porque el error lo puede, ¿quién lo puede alegar en ese caso? O sea, hay alguno perjudicado, pero... Claro, decía que todos serían perjudicados. Sí, pero no pasa por el lado de lo que sea el error en el acto jurídico. Al menos que, claro, que en alguna de las primeras de las escrituras se haya volcado ahí, pero digamos que mi criterio sería un error material. O sea, sí, pero no, me parece que estaría... Por ahí lo que no estamos hablando no sería el caso de error en la voluntad, ¿sí? No está afectando la voluntad de ese error. Habrá habido un error material transcribiendo algo en ese registro como en cualquier otro puede haber, chicos. Ustedes muchas veces van a tener que estar viendo que, qué sé yo, cuando les presentan una partida de pronto surge que está mal escrito el nombre. O sea, después ustedes hacen, qué sé yo, les llega una sucesión y bueno, le cuentan todo el relato y cuando lo traen las cosas empiezan a ver, pero vos no me dijiste que tu mamá se llamaba así. Ah, sí, pero lo que pasa es que la escribieron mal. Bueno, esos son errores materiales de cualquier repartición pública, pueden ser públicas o privadas, pero bueno, digamos que se complica más cuando es público porque uno tiene que tratar de ver cómo lo vuelve las cosas a su estado natural. Entonces tiene que estar haciendo muchas veces lo que se llama autos de identidad, por ejemplo, para estas situaciones, donde finalmente hay una sentencia que lo que está diciendo es Ramona García Adela, en realidad es Ramona Adela García, y estamos hablando de la misma persona. Y así puede continuar ese trámite que en algún momento tuvo ese escollo de tener una situación ahí inapropiada. Sí, hay que arreglar eso. Y bueno, porque es que son situaciones que uno a veces ni, o sea, cuando todo tramita espectacular, parece cuando los clientes vienen y te dicen, y doctora, ¿en cuánto tiempo? Y bueno, si yo supiera que no va a aparecer nada, bueno, por ahí lo estamos haciendo en 3 meses, 4 meses, qué sé yo, depende de qué cosa sea. Pero por ahí surgen estas cosas como de, bueno, hay que empezar a solucionar eso. ¿Por qué? Porque siempre tienen ustedes que saber esto de que el juez en realidad nunca sabe que lo que nosotros decimos es absolutamente certero. Y si estuviéramos hablando de otra persona y somos todos vivos y en realidad queremos estar haciendo pasar a otra persona por uno, entonces... A mí me pasó que tenía un nombre en el DNI, otro nombre en la partida de nacimiento y otro nombre en la partida de función. Claro. Sí. A mí me pasó con el seguro de ciudadanía. Sí, se bajaban del barco y le ponían una cosa. Iban allá y le ponían otra. Claro, sí. Bueno, esto de lo que era el error en la declaración o error impropio y que tiene que ver con que no condice lo que uno quiso expresar con lo que finalmente se declaró, para que pueda surgir, para hacer valer este error, una de las condiciones que se piden es que es la inmediatez, ¿sí? Yo me tengo que advertir inmediatamente esto de que lo que yo estoy manifestando no es lo que yo quise decir, no es una cosa que queda establecido en el tiempo y después yo puedo ir y decir, no, pero yo cuando dije que iba a pagar esa cuota, mentira, yo me había equivocado, en realidad quise decir otra cosa, otro monto, bueno, ahí ya no es válido. Anteriormente no estaba establecido en el código este error en la declaración. Lo que hace ahora el nuevo código es tomarlo porque sabe que existe y lo que dice es, se le aplica a los errores de declaración las mismas características de todos los errores de hechos que fuimos viendo. Lean esto, me parece que está bueno que lo analicemos, vean el fallo y nos vemos entonces después del 12, el 19 sería, y analizamos el fallo y terminamos de ver estos y después comenzamos con lesión, simulación y fraude.